Cordial saludo, Samuel. Bueno, estaba revisando aquí el diagrama que propone Samuel para el caso de estudio que eligió. Entonces, estas flechitas que tenemos acá nos indican que se está proponiendo una relación de generalización, eso es decir, de herencia, ¿vale? Pero eso implica que esta clase que está acá, pues heredaría a sus hijitas todo lo que ella tiene. Por ejemplo, la maquinaria tiene un modelo, un número. ¿M? Y si tenemos un operador, el operador también tendría un modelo, tendría un número, ¿sí? Lo cual pues no sería, digamos, de alguna manera consistente. Entonces, esta relación de generalización en este caso no aplica. En programación orientada a objetos hay otro tipo de relaciones que son las relaciones de asociación. Es decir, ya no cuando estamos hablando de padres e hijos, sino cuando estamos hablando de relaciones que son, por ejemplo, de algo que está compuesto de, en nuestro caso. Entonces, si nosotros vamos a tener datos de un mantenimiento, seguramente de ese mantenimiento necesitamos saber a qué maquinaria se lo hice, por ejemplo, digamos a un tractor y qué repuesto le cambié, por ejemplo, una bujía, ¿sí? Entonces, de pronto eso sería lo que necesitaríamos saber allí. Entonces, esas relaciones, como la que le estoy describiendo, sería una relación de composición, donde yo digo un mantenimiento está compuesto por una maquinaria y un repuesto. Por ejemplo, tendría aquí en la maquinaria eh, también una relación con operador, si así lo quisiera plantear. Entonces, que dijera, bueno, voy a colocar en cada maquinaria un operador asignado o otra opción en el diseño es que en lugar de relacionar estas dos, nosotros digamos, el mantenimiento tiene una maquinaria, tiene un repuesto asociado y un operador que lo realizó. Entonces, sí depende cómo quiero orientar el diseño. En todo caso, estas relaciones que nosotros tenemos aquí son de composición y algunas de agregación, que nos implicaría que nuestro diagramita de clases quedara así. Resulta que yo tengo la maquinaria con lo que teníamos, tipo, modelo, etcétera, y esa maquinaria tiene aquí asociados unos mantenimientos, ¿sí? Por eso le decía que el mantenimiento tenía allí como, digamos, la maquinaria a la cual se lo hice. Inclusive yo puedo tener el historial, ¿no? El tractor le tuve que ajustar, hacer cambio de llantas, pues por allá en enero. Tuve que ajustarle una bujía en junio y así, entonces podría tener un historial. Por eso voy a tener aquí algo que es un historial, como en una listica. El operador, que en este caso tiene acá, eh, pues asignada la maquinaria y el mantenimiento que tendría asociado un repuesto, pero no son relaciones de herencia, sino unas relaciones que se llaman de asociación. Y eso implicaría que entonces en estos atributos, por ejemplo, si yo estoy hablando de un mantenimiento que tiene un repuesto que acá, aunque el diagrama, digamos, UML no lo represente, aquí habría un atributo que sería repuesto y yo le paso un objeto de tipo repuesto. Ya no estoy pasando un tipo string, un tipo de, sino estoy pasando un objeto de otra clase. Y eso tienen en particular esas relaciones de asociación. Si lo miramos en código, para verlo un poco más claro, entonces, por ejemplo, la maquinaria tiene lo que hemos dicho, tipo, modelo, lo que usted especificó muy bien el diagrama, ¿listo? Entonces tenemos tipo, modelo, número de serie y podríamos tener aquí un mantenimiento, pero acá pues lo llamamos historial mantenimiento o mantenimiento, porque cada vez que yo le hago un mantenimiento, lo quisiera ir asociando a esa maquinaria y entonces pues allí le asignaría qué fue lo que le cambié. Incluso un operador acá, que sería pues un operador de un objeto de la clase operador. Entonces, esto sería lo diferente que nos permitiría la relación de composición. Bueno, el mantenimiento entonces, además del costo y de la fecha y de la descripción, y todas estas características que tiene, pues seguramente tendrá una maquinaria que se afectó y los repuestos, ¿no? Entonces puede ser que yo use un repuesto o varios, por eso dejé la opción de una listica, pero pues se puede dejar uno solo.
Y lo que haríamos es, además de crear el mantenimiento, decir qué repuestos usamos y estos serían repuestos objetivos de la clase repuesto. ¿M? Este repuesto pues también tiene pues ya sus detalles, el nombre, el código, el costo, lo que quisiera colocar aquí. Igual que el operador, el nombre, la identificación, un equipo asignado, inclusive si lo quisiéramos crear allí. Entonces lo primero que yo creo es el operador. ¿M? Lo segundo que voy a crear es la maquinaria. Como la maquinaria nos dijo por acá que tiene un tipo, modelo, número de serie, que es lo que estoy recibiendo, porque lo demás pues lo voy a asignar acá mediante funciones. Entonces le voy a crear eso, un tractor que es John Deere y bueno, aquí tiene un número de serie. Y voy a crear dos repuestos para decir que le hice un mantenimiento allí. Entonces le voy a cambiar en un momento el filtro de aceite y luego le voy a cambiar la bujía y este pues repuesto tendrá su cantidad, su costo. ¿M? Bueno, después de eso, entonces como ya tengo operadores, maquinarias y repuestos, voy a asignar el operador a un equipo. Si le voy a asignar cuál va a ser su máquina, entonces por eso lo hago mediante la función. Que aquí le pasaría la maquinaria que él va a tener, que es el tractor. Otra opción, otra opción es que nosotros aquí de entrada, cuando vamos a crear la maquinaria, recibiéramos también como cuarto, digamos, atributo el operador. Entonces también se podría colocar acá, recibirlo acá el operador y pues yo lo que le paso en la clase maquinaria es el objeto del operador que la va a tener allí. Listo, que podría ser como pues otra opción en su creación. Y si no, pues lo puedo hacer mediante una función. También puedo registrar un mantenimiento. Entonces, por ejemplo, acá decimos que es un mantenimiento en esta fecha, que le hicimos, y eso lo asignamos a la maquinaria. Ahí sí mediante un método que es el registrar mantenimiento, porque pues vamos a tener varios mantenimientos en la máquina, ¿no? Entonces, por eso allá teníamos como una lista para ir recorriéndolos. Total que cuando yo quisiera listar los mantenimientos, tendría que recorrer esa lista mediante un for. Bueno, aquí entonces, por ejemplo, en el mantenimiento, como voy a usar un repuesto, vamos a suponer que vamos a cambiar el filtro de aceite y la bujía, o sea, este repuesto uno y repuesto 2. Por eso cuando los creo, ¿m? Les agrego aquí un repuesto que les estoy colocando. Y pues estas ya son funciones de costo y de actualizar el stock como para poner otras funciones en esas clases. Pero aquí lo importante es tener, digamos, claro que como hay esas relaciones, pues vamos a recibir objetos como atributos acá. Entonces, por ejemplo, lo que decía, la maquinaria puede tener un operador, ¿m? O el mantenimiento puede tener una maquinaria y los repuestos que usamos. Entonces, esa sería, digamos, una de las orientaciones, ¿vale? Bueno, entonces, otra opción que le había comentado es que nosotros, digamos, esta maquinaria la tenemos aquí, lo único que sabemos es que se va a relacionar con un mantenimiento, ¿sí? Porque a la maquinaria hay que hacerle un mantenimiento, pero en el mantenimiento yo voy a hacer una relación de composición, está pues aquí realizado por un operador y un repuesto. Entonces, en cada mantenimiento lo va a realizar un operador, cada mantenimiento pues también va a tener uno o varios repuestos que se usan y esos van a estar asociados a una maquinaria. O sea, el operador ya no va a estar a cargo de la maquinaria, sino el operador va a estar a cargo del mantenimiento. Ahí sí, pues depende del planteamiento que haga. Juntas opciones son válidas, depende cómo quiera orientar, digamos, este registro de información. Pero en ese caso, entonces, aquí en la maquinaria, de todas maneras tendríamos el tipo, el modelo y nuestro historial de mantenimiento como hacíamos ahorita, porque por ejemplo el tractor, como ya decíamos, puede tener varios mantenimientos a lo largo de su vida útil
Y aquí en la clase de mantenimiento, además de decir que tenemos la maquinaria afectada y los repuestos usados, que pueden ser uno o varios, por eso la lista tendríamos el operador, ¿sí? Entonces, pues sería lo diferente aquí que tendríamos respecto a la anterior propuesta. También vendríamos con nuestra clase repuesto, donde tendríamos el nombre, el código, ¿no? Y tendríamos el operador. Entonces, acá lo que tendríamos el orden para crear es primero el operador, don Pepito Pérez, acá es don Juan Pérez, qué maquinaria va a estar en el mismo tractor, los mismos dos repuestos que teníamos hace un rato, pero esta vez cuando yo creo el mantenimiento y le coloco acá pues la opción de realizar mantenimiento, entonces aquí ya le estoy colocando acá a este operador que va a ser asociado a una maquinaria, que va a ser preventivo, que va a ser de cambio de aceite y filtros y también que va a agregar algunos repuestos allí. Entonces, pues, digamos, todas esas serían las acciones que se realizarían acá.